Hola, ¿cómo está? Bienvenidos a un nuevo video de historia donde les recuerdo que por favor se suscriban a este canal y le den like a la página de Facebook que aparece en pantalla y el link está en la descripción del video. Muy bien. Hoy día vamos a hablar de los gobiernos radicales. Y los gobiernos radicales son estos. Y para entender mejor cómo se llega a su existencia, debemos revisar la historia del Partido Radical. Los radicales partieron siendo una escisión del Partido Liberal cuando se generó la fusión liberal-conservadora, coalición de partidos creada para derrocar al presidente Manuel Montt y evitar la elección de Antonio Varas como su sucesor. Eran el ala extrema de los liberales que no aceptaron acercar posiciones con los conservadores. Sus miembros eran parte de los estratos medios de la sociedad, entiéndase, funcionarios públicos, artesanos urbanos y profesionales, entre otros. Crearon vínculos con la sociedad de la igualdad, la masonería, los primeros cuerpos de bomberos, con profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Después, a medida que la cuestión social comenzaba a ser una realidad ineludible para el país, los nuevos radicales comenzaron a adquirir posturas que planteaban resolverla, como por ejemplo el socialismo en cátedra expresado por Valentín Letelier, el que habla de una activa intervención estatal en la economía mediante leyes y organismos estatales para satisfacer la demanda de los trabajadores, ¿ya? Hasta entonces desatendidos y excluidos, salvo cuando eran útiles, por ejemplo para las guerras, para pelear guerras, durante el orden portaliano. O bien está el grupo de radicales que forman el Partido Demócrata, teniendo cercanías con los trabajadores y las sociedades de socorros mutuos. Cuando la Constitución del 25 entra en vigor, la legislación, junto con ella la legislación social y la legislación laboral, provoca que las posiciones liberales y parte de los radicales se junten con las conservadoras. ¿Por qué? Porque se convierten en defensores de un orden político que, según su pensar, satisface las necesidades de los trabajadores entregando un bienestar mínimo a su calidad de vida y laboral. Quiero destacar que cada vez que estamos ante un cambio de sistema político o una fuerte reforma que se le hace a él, los partidos políticos u otras asociaciones que logran establecer dichos cambios siempre pasan a ser de progresistas a conservadores. ¿Por qué pasa esto? Porque estas fuerzas aspiran a cambiar o a reformar el orden vigente, y una vez que lo logran, se vuelven defensores de esos cambios realizados, y es por eso que pasan a ser conservadores. Esto en Chile pasó con los liberales, pasó con los radicales y va a pasar con otros partidos políticos y fuerzas que vamos a ver a lo largo del siglo XX. Pero el Partido Radical no se queda ahí, sigue avanzando y lentamente va acercando posturas con los movimientos de trabajadores y sociales que van quedando después de la Constitución del 25 y de la legislación laboral que se empieza a promulgar y a hacerse efectiva y válida. Estamos hablando de que se acercaron a comunistas, socialistas y anarquistas. Estos estaban cohesionados desde 1934 en la Confederación de Trabajos de Chile, la CTCH, los cuales tenían como respaldo el Partido Comunista de Chile, estaban unidos. Bueno, los radicales participan dentro de lo que fue la creación del Frente Popular. Este Frente Popular formado, estaban los partidos radicales, estaba el Partido Comunista, estaba el Partido Socialista, estaba la Confederación de Trabajadores de Chile y habían otros movimientos de trabajadores como por ejemplo el Frente Unido Araucano
y el movimiento pro emancipación de las mujeres de Chile, entre otros. Eso fue el Frente Popular hacia 1937. Y el Partido Radical, en una aspiración por seguir siendo progresista y seguir haciendo girar la ruedita del progreso para lograr, porque ya fue evolucionando con el tiempo y fue cada vez cambiando sus posturas hacia donde el progresismo apuntaba, pues bien, se embarcó en esta aventura. No obstante, el Partido Radical nunca deja de tener una postura de centro. ¿Y eso qué quiere decir? Que nunca se inclina completamente hacia los movimientos socialistas. Lo voy a hacer para el otro lado porque que yo me veo al revés. Entonces, bueno, aquí está el Partido Radical, está aquí en el medio, en el centro. A ver, esto me da mucha sombra, no sé. Esto está en el centro, el Partido Radical. Está entre medio, entre los movimientos sociales, anarquistas, socialistas, comunistas, ¿ya? Y entre las fuerzas conservadoras que ya están dentro del Partido Liberal, está el Partido Conservador y parte de los demócratas. Porque el Partido Demócrata también estaba como más o menos en la misma postura que los radicales en esa época, ¿ya? Hay otras decisiones de partido que son temporales. Y la Falange Nacional, también se me olvidó decirlo. La Falange Nacional, que está imbuida entre el socialismo cristiano y el antiguo pensamiento conservador, con otras influencias que vienen de Europa. Algunos atribuyen, por ejemplo, al franquismo o al fascismo, en fin. Pero entre esos dos se encontraba el Partido Radical. Y no es difícil de entender esta situación. El límite está dado porque el Partido Radical hace un pacto con el Partido Conservador, que ya la Falange Nacional, que ya desplazó al Partido Conservador porque adoptó, entre otras cosas, ideas social cristiana, y el Partido Liberal, entre otros, que ya había pasado a ser parte de los conservadores porque ya no tenía nada, no había avanzado en la ruedita del progresismo más allá como los radicales. Hizo un pacto. ¿Cuál era? Que se le iban a permitir por estos grupos conservadores a los radicales hacer todas las reformas necesarias a nivel económico, a nivel social, que implicasen mayor intervención del Estado en la economía, pero solamente en las zonas urbanas, y que el campo quedase libre de cualquier acción política que ellos realizaran. Y esto implicaba que el campo siguiese todavía con un sistema latifundista que fue creado en la colonia. Seguía existiendo el patrón de fondo, seguía existiendo el inquilino y seguía existiendo el peón, con las lógicas que han existido por siglos, ¿ya? Eso es un límite. La prueba de eso está en que los comunistas, cuando fue el primer gobierno radical, que fue el que involucró a este conglomerado social gigante que fue el Frente Popular, los comunistas tenían la pretensión de hacer una reforma agraria y de sindicalizar los campos. Y eso no lo logran. Incluso eso estaba en el programa electoral del candidato a la presidencia Pedro Aguirre Cerda. Pero eso nunca se materializa en ninguno de los tres gobiernos radicales, ¿ya? Justamente por este pacto que habían hecho los radicales que acabo de decir. Otro límite está dado porque los radicales, si bien quisieron acercarse a estos grupos socialistas, más comunistas, anarquistas, marxistas, si bien quiso crear las reformas necesarias para hacer una intervención estatal en la economía para satisfacer las demandas de los sectores trabajadores, ellos como que nunca, digamos, sirvieron también como una barrera de contención para las fuerzas anticapitalistas que querían destruir todo lo que fuera burgués, todo lo que tuviera que ver con el capitalismo, con el liberalismo, en fin. Sirvió como un dique de contención. ¿Por qué? Porque tomaban las demandas de los sectores trabajadores que eran como los soldaditos de batalla de todos estos movimientos, satisfacían sus demandas para que esos mismos grupos anarquistas, socialistas, comunistas se fueran debilitando, se quedaran sin soldaditos de batalla.
a estos grupos porque les decía, vamos a hacer todas las reformas que ustedes quieran, pero poco a poco, con cuidado, y fueron materializándose algunas cosas. Y a la vez iban absorbiendo a los trabajadores que apoyaban esos grupos, y los iban pasando al otro lado. Este sistema es bueno, me está dando las cosas que yo quiero, ahora sí, mejor dejo de lado la bandera socialista, comunista, porque total, al trabajador lo único que le importaba era tener su platito de comida, una casa con condiciones básicas para vivir, una buena higiene, un trabajo donde no se le explotara. Y cuando eso se iba logrando, obviamente iban abandonando esto. Entonces, bueno, esto responde al concepto de evolución para evitar la revolución. Los radicales nunca se salieron de eso, a pesar de que muchos se acercaron hacia esos grupos. Siempre hubo un anticomunismo, un antisocialismo, un antimarxismo, un antianarquismo presente. Y la prueba de que eso fue una realidad es que en el gobierno de Gabriel González Videla, cuando se constata que el Partido Comunista de Chile en las elecciones municipales para elegir alcaldes y regidores, los regidores son lo que hoy día serían los concejales, más o menos, en las elecciones municipales del año 47, el Partido Comunista saca el 16,52% de los votos. Y ojo, en las elecciones municipales las mujeres votaban desde el año 35. Desde el año 35. Que no es lo que pasa después con el voto para las elecciones presidenciales, que eso es del 52 en adelante se empieza a hacer una realidad. El 16,52% de toda la gente que votó en las elecciones municipales ¿y eso qué significa? Que también se convirtió en la tercera fuerza política detrás de los conservadores y detrás de los radicales. Entonces esa fue una señal de alarma, porque estaban viendo de que los comunistas, el Partido Comunista, del cual estaba detrás la Confederación Federal de Trabajadores, la Confederación de Trabajadores de Chile, perdón, y otros movimientos de trabajadores sociales, anarquistas, socialistas, marxistas, en fin, estaban viendo que iban acrecentando su poder electoral y tenían miedo de que, llegando la oportunidad, lograran los votos suficientes para hacerse con la presidencia y con una mayoría consistente en el Congreso para desbaratar este sistema. Es como la revolución desde arriba, ¿entienden? Ese era el miedo que tenían, y por eso se hizo la ley, se llamó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, mejor conocida como la Ley Maldita, lo que significó que el Partido Comunista pasó a ser ilegal, sus dirigentes pasaron al exilio y a la clandestinidad, y hubo una persecución política feroz. No se llegó a las atrocidades que se cometió en la dictadura militar, que vamos a ver después, pero sí hubo persecución política, eso sí que no quede constancia de nada. Entonces, por ejemplo, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué pasó que realmente los comunistas llegaron a ser la tercera fuerza política a nivel hablando electoralmente en el país? Porque el contexto internacional influye mucho en lo que pasa en Chile. Hacia el año 45, la Unión Soviética fue la que ganó la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Fue la que derrotó a los nazis en Berlín. Fueron los que ganaron Berlín, no fueron los aliados. Entonces ya eso le dio un plus para que mucha gente dijera, los comunistas que son poderosos y toda la cuestión, y eso le dio como una irrigación más grande a todos los partidos comunistas de todas partes, incluyendo al chileno. A eso súmele que después de la Segunda Guerra, ¿qué se hizo? Se armó la Guerra Fría, la lucha entre el bloque capitalista encarnado por Estados Unidos y el bloque socialista encarnado por la Unión Soviética, o sea, dirigidos, mejor dicho. Y en esa línea entraba que, las posturas como del Partido Comunista iban a afianzarse con mayor fuerza contra el bloque capitalista. Todo eso influye en esto que pasó. Y yo les digo una cosa, lo que pasaba es que en un principio los radicales tenían cierta afinidad con los comunistas, estaban todos en el mismo barco, lo típico que pasa en las coaliciones grandes, donde incluso llegan a haber grupos que pueden tener muchas discrepancias de una forma u de otra forma. Pasa que al principio todos somos amigos, todos vamos a trabajar juntos, unidos, vamos a hacer esto, otro,
Pero después, cuando va pasando el tiempo y se va viendo que quien lleva la batuta, que en este caso eran los radicales, hacen algunas reformas pero otras las empiezan a dejar de lado, los socios descontentos como el Partido Comunista se empiezan a distanciar hasta que empiezan a hacer algo por fuera y hacen su propio camino. Y es por eso que también se da este proceso en que los comunistas ven que nunca viene la reforma agraria, ven que nunca viene la sindicalización de los campos, entonces nos apartamos de los radicales y hacemos nuestro propio proyecto. Cuando intentaron hacer eso y cuando se vio que era posible que los comunistas fuesen una alternativa real de gobierno, ahí hicieron, los marginaron, los excluyeron y legalizaron el partido. En resumen, el Partido Radical fue una especie de garantía en que iban a haber reformas políticas, económicas y sociales que satisfacieran a los trabajadores y a muchos sectores de la sociedad que antes estaban excluidos, que antes no tenían ninguna consideración en el sistema, en la organización política, económica y social. Y a la vez era un muro de contención contra las diversas fuerzas anticapitalistas que querían desbaratar el régimen. Eso fueron los gobiernos radicales. Eso fue Pedro Aguirre Cerda, eso fue Juan Antonio Ríos Morales y eso fue Gabriel González Videla. A pesar de que ya se dijo todo esto, lo que hizo el Partido Radical fue considerable. Fueron cambios estratosféricos. Y a continuación vamos a compartir en estos esquemas qué cambios fueron los que se realizaron, así a muy grosso modo. Fue la primera vez que se pensó seriamente en crear fuertes industrias en Chile, mediante el Fondo para la Creación de Empresas Estatales y Semiestatales Corfo. Los radicales, si bien fueron un partido político, me parece, que intentó ser la voz del progresismo, intentó girar la rueda del progresismo lo más que pudo y siempre fue mutando, fue cambiando, para siempre hacer girar esa ruedita del progresismo y hacer que girara lo más que pudo a lo largo de la vida política chilena. Hubo un momento que no pudo seguir haciendo girar esa ruedita del progresismo. Y generalmente esto ya lo dijimos, las fuerzas que empiezan siendo la voz del progresismo, la voz del cambio, la voz de transformaciones, de reformas, de ruptura, de lo que sea, cuando llegan al gobierno y no reforman o cumplen parte de las reformas que hacen, parte porque hay algunas que sí efectivamente las pueden hacer y otras que son limitadas por las demás fuerzas reaccionarias, conservadoras, también poder fáctico, grupos como los militares, en fin, logran eso y logran algunas cosas, algunas concesiones buenas, se quedan ahí y no hacen estancar nada y después se vuelven conservadores. Todo lo que ellos hicieron lo tratan de mantener, lo tratan de conservar. Ya hasta aquí, esto es todo lo que podemos hacer, esto es lo mejor, confórmense. Ahora esto hay que mantenerlo, no hay que destruirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que todavía quiere girar más allá la ruedita del progresismo o del progreso. Y en esa lógica entra, por ejemplo, los grupos socialistas y comunistas que querían la sindicalización de los campos y una reforma agraria. Ya para esos lados iba la ruedita del progresismo. Entonces, bueno, los radicales al final de cuentas terminan siendo un partido político que ya llega a un momento en que ya el progresismo, ya son la voz del progresismo, se estancan y de ahí son conservadores. Y se unen al resto de los partidos conservadores. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa entonces después? Cuando por ejemplo el Partido Radical ya deja de ser lo que fue,
esto del progresismo encarnado, empieza a perder sintonía con los sectores medios, que siempre fueron sus fieles votantes. O sea, hubo un momento en que sector medio, profesional, trabajador, artesano, siempre se identificó con el radical, después dejó de identificarse con el radical. Pasó con los masones. Los masones empezaron siendo radicales y se fueron a otro lado. ¿Y a dónde empezaron a emigrar? Del partido radical se empezaron a ir al partido socialista. Entonces después los masones pasaron de ser radicales a ser del partido socialista. Profesionales pasaron de ser del partido radical a ser del partido socialista. Artesanos, trabajadores de ferrocarriles, etcétera, pasaron de ser radicales a ser del partido socialista. Entonces, el partido radical, cuando ya desarrolla, materializa todas sus ambiciones, bueno, tenía dos caminos. Uno era disolverse, desaparecer por completo, o pertenecer a las fuerzas conservadoras que iban a estar en un letargo demasiado largo hasta que algo especial pasara con ellos. Y la verdad es que los radicales mucho tiempo estuvieron en un letargo y dejaron de ser importantes en la vida política chilena. Desde entonces bajaron sus votos en los municipios, bajaron sus votos en el Senado, en la Cámara de Diputados, en las elecciones presidenciales. Pero tienen como... Y de hecho empiezan a sufrir decisiones. Radicales que se acercaban más a los conservadores, radicales que se acercaron más a estos grupos que estaban más cerca del progreso. Y eso se ve, por ejemplo, en el año 70. En los años 70 habían radicales que se acercaron y que formaron parte del proyecto de la Unidad Popular, mientras que otros estaban en contra de la Unidad Popular. Esas fueron dos grandes decisiones que se crearon. Eso lo vamos a ver después, pero yo les cuento para que se vean. También sectores medios, bueno, si bien digo hay sectores medios que eran radicales y después se fueron a otras partes, los que se fueron por un lado, ya, se fueron al Partido Socialista, ¿cierto? Y otros se fueron a la democracia cristiana. Y eso también lo vamos a ver más adelante. Un poco enredado, lo sé, pero bueno, es lo que me sale del alma. Para que no vean que todo es pauta. Y ese es el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós.